Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 11. La forma de la eternidad. La alegre sinfonía del mercado nocturno de horario, el chisporroteo de carne escupida, el ruido de monedas de una buena venta, los gritos alegres de niños se sintió como un insulto personal. Cada sonido era un pinchazo de aguja en los nervios deshilachados de Belle. El aroma empalagoso y dulce de las nueces confitadas giró el estómago. Ella ama a esos, susurró un pensamiento traidor, y el recuerdo de la sonrisa encantada de Estia, cuando los compró por última vez. Wick envió una nueva ola de náuseas a través de él. Los colores vibrantes de los puestos del mercado parecían sangrar juntos en un remolino nauseabundo, un marcado contraste con el miedo monocromático que pinta su mundo. Sus botas marcaban un ritmo desesperado y arrastrando los pies contra el desgastado adoquines, cada paso un esfuerzo inútil para superar el temible cierre alrededor de su corazón. Sus ojos, abiertos y frenéticos, escaneaban a la multitud, pero su visión hizo un túnel, reduciendo el vibrante mercado a un mancha sin sentido de color y movimiento. Cada risa de un niño, cada alegre llamada de un vendedor, era un nuevo giro del cuchillo. Ella podrían lastimarse, y todos están sonriendo. Su mente se aceleró. ¿Dónde lo hizo? ¿Te vas, diosa? Por favor, estate bien. No pensé que mis palabras dolerían. ¿Te gusta esto? Su corazón golpeó contra sus costillas, un tambor frenético de terror creciente. Tropezó hacia una mujer que pregonaba seca desigual, con la garganta tan apretada que parecía que estaba tragando arena. Por favor, suplicó, con la voz entrecortada. La mujer se estremeció ante su intensidad, sus ojos ensanchándose alarmados. ¿Has visto a la dama Estia? La descripción cayó en un mantra apresurado y lleno de pánico. Cabello pequeño y negro, cintas azules. Ojos azules brillantes. No te podías perder ella. Era consciente de que sonaba desquiciado, con el pelo despeinado y su pecho agitado. Pero a él no le importaba. La seguridad de su diosa era lo único que importaba. La mujer negó con la cabeza, molesta y un poco asustada, y Belle retrocedió tambaleándose, la fría piedra del pavor en sus entrañas creciendo más pesado, más frío, amenazando con congelarlo de adentro hacia afuera. ¿Dónde podría estarlo? La ciudad, generalmente un lugar de maravillas y oportunidades, ahora se sentía como una vasta prisión laberíntica, cada callejón una trampa potencial, cada sombra un escondite para su fracaso. Una voz tranquila y profunda atravesó su pánico en espiral. Buscando a alguien, Belle Cranel. Señor Miach. Lady Paestus. Belle soltó, las palabras tropezando el uno sobre el otro. Un fragmento de alivio al ver caras familiares y poderosas atravesó su pánico, pero fue fugaz, una sola chispa ahogada por el marea creciente de su miedo. Su presencia fue un ancla en su tormenta, pero la cadena amenazaba con romperse. La gentil preocupación de Miach era un bálsamo que no podía aceptar. El dios de medicina colocó una mano firme en el brazo de Belle, frunciendo el ceño. Belle, ¿qué es? Pero antes de que el dios pudiera terminar, la pregunta que había estado comiendo en él desde que la conoció, desde que entendió por primera vez lo imposible abismo entre un alma mortal y una eterna, se abrió camino fuera. Te tengo a ti, ¿alguna vez te has enamorado de un mortal? Los dos dioses intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa que habló de siglos de existencia y entendimiento compartidos. Fue una mirada eso pesó eones contra el latido frenético de un solo chico desesperado. El único ojo de Hefesto mostró un destello de lástima, mientras que los rasgos suaves de Miach estaban grabados con una tristeza antigua y familiar. Habían visto esta historia antes, en 1000 formas diferentes, y siempre terminaba de la misma manera. Con un corazón mortal roto por las rocas inmutables de la eternidad. La sonrisa de Miach era suave, teñida de una antigua melancolía. Amor. En cierto modo. Estamos cautivados por ello.
a profundo y perdurable afecto por la hermosa y desesperada pasión de tus vidas fugaces. Es una estrella brillante y fugaz contra la noche interminable de nuestra existencia. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que ha visto surgir y caer imperios. Pero el amor del que hablas, el tipo romántico y devorador por el que lloran los poetas, es diferente para nosotros. Nuestro cambia para siempre la forma de tales cosas. Eso sería como un río tratando de aferrarse a una sola gota de agua. Hefesto se cruzó de brazos, su mirada se dirigía hacia el crepúsculo mansión y la diosa que residía allí. Arden corazones mortales brillante y rápido. Un fuego glorioso y ardiente. El nuestro arde durante eones. El combustible es el mismo, pero la escala sí, incompatible para algunos. Ella un solo ojo volvió a girar hacia Bel, y su voz, aunque todavía firme, suavizó una fracción. Pero no confundas eso con falta de profundidad. Algunos lazos, incluso entre mortales e inmortales, se forjan en los fuegos más caliente que cualquiera de mis forjas. Son raros, y son reales. Hacer no pretendo entender sus límites, Bel Cranel. Mientras decía la última palabra, una punzada repentina y aguda, como una cuerda tiró tenso de su pecho hasta que se deshilachó y luego se rompió, sacudió a través de él. Fue la violación de su esencia divina, una psíquica grito de miedo y resistencia resonando en la conexión Falnael compartido con su diosa. Jadeó, su mano volando hacia su corazón. Eso era más que un sentimiento, era una certeza. Hestia. En otro lugar, en una carretera polvorienta fuera de las murallas de la ciudad, el aire era más fresco. Lleno del aroma de la tierra girada y la lluvia que viene. Hestia ha cepillado suciedad de sus rodillas, ofreciendo una sonrisa genuina a los viejos marchitos mujer que dirige el puesto de patatas. Ese es el último de ellos. Ellos debería conseguir un buen precio mañana. La anciana sonrió, su rostro una hoja de ruta de arrugas. Gracias tú, querida. Una diosa, ayudándome a los pequeños a transportar productos, el otros en horario no lo entenderían. La alegre respuesta de Hestia, algo sobre la dignidad del trabajo honesto, murió en su garganta cuando una larga sombra cayó sobre ella, extendiéndose hasta consume las filas limpias de vegetales. Ella miró hacia arriba en el rostro sonriente y arrogante de un hombre con ostentoso atuendo militar. Flanqueado por varios soldados de ojos duros. El aire, una vez pacífico, ahora crujía con intención hostil. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Ares reflexionó, su voz era un acento viscoso, eso hizo que su piel se le erizara. Él la rodeó lentamente, como un depredador evaluando presas. Una pequeña diosa, sola, jugando en la tierra. ¿Cómo? Pintoresco. Perfecto. Antes de que pudiera formar una réplica, una mano callosa y con guantes aferrado a su boca, el sabor del hierro frío y del cuero viejo inundando sus sentidos. El mundo se puso patas arriba cuando ella fue tirada hacia atrás, sus hombros chocando contra el plato duro e inflexible armadura de un soldado brutal. El aroma de la tierra fresca fue instantáneamente reemplazado por el hedor del metal aceitado y la intención malévola. De vuelta en la ciudad, el miedo inexplicable de hace un momento se solidificó, en puro terror helado a los ojos de Bel. El agarre de Niach en su hombro apretado. Bel. ¿Qué es eso? Su estado está fluctuando salvajemente. Antes de que pudiera responder, llegó una nueva presencia. Aiso Allenstein emergió de la multitud como si se separara de ella, su cabello dorado y expresión serena y legible, un marcado contraste con el caos que rodea a ella. Se detuvo ante Bel, con la voz tranquila y nivelada, pronunciando el noticias con la precisión estéril del bisturí de un cirujano. Hestia ha sido tomada. Ares familia. Fueron vistos dirigiéndose hacia la puerta oriental. El mundo de Bel se redujo a esa frase única y horrible. Su aliento enganchado, su visión haciendo túneles. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron en un sordo rugido, y el suelo se sintió inestable bajo sus pies. Ahora, conejo. La hiperventilación no la encontrará. Otra voz, ligero y juguetón, atraviesa el aire. Hermes salió de un callejón lateral, ajustándose la gorra, Asfi siguiéndola de cerca, ella expresión todos los negocios. Por suerte para ti, continuó Hermes, astuto sonríe jugando en sus labios.
Me ocupo de saber cuando rival los dioses están actuando fuera de su jurisdicción. Los bufones de Ares son casi tan sutil como un minotauro en una alfarería. Deberíamos irnos. Ahora, dijo Asfi, tirando de un complejo compás dispositivo de su capa. Su aguja giró erráticamente antes de asentarse en una dirección, pero parpadeó, una débil y estática energía negra crepitando alrededor de sus bordes por un momento. Ella frunció el ceño, golpeando el dispositivo. La lectura no está clara. Hay interferencia. Ella suspiró, una rara destello de frustración en sus ojos. El maná ambiental sigue siendo desordenado. Es casi seguro que es un efecto residual de esa pelea. Tenía un amigo Yujit con esa estatua de 4 brazos. Es preciso codificar seguimiento. La mente de Bell, gritando con un solo imperativo, se aferró a la única solución que prometía una fuerza abrumadora. ¿No debería alguien ver a buscar a Yuji? El comportamiento juguetón de Hermes desapareció, reemplazado por un momento de cálculo serio. Él asintió una vez, bruscamente. Yo me encargaré. Nos vemos ahí. Se dio la vuelta y volvió a fundirse con la multitud con antinatural velocidad, dejando solo un leve susurro de movimiento. Sígueme, ordenó Asfi, y el equipo de rescate Ice, a campana temblorosa pero decidida, y el imperturbable disparó Asfi hacia las puertas de la ciudad, un borrón de urgencia contra la marea vespertina de ciudadanos. Encontraron el campamento en un claro cerca de un acantilado con vistas a un río embravecido. La escena era un cuadro de villanía casual. El mismo Ares tumbado en un trono improvisado de cajas de suministros, parecía aburrido. A un árbol espeso y antiguo se erguía centinela a una docena de pasos del precipicio. Y ahí estaba ella. Estia, sostenida firmemente por 4 soldados, sus ojos se abrió de miedo, pero su barbilla se mantuvo en alto desafiante. Algo en Bell se rompió. Él vio rojo. El mundo se redujo al espacio entre él y el dios a que había fallado. Las lecciones, el entrenamiento, el miedo, todo. Fue quemado en el horno de su ira. Se movió sin pensar, un movimiento borroso que sorprendió incluso a Ice. Su puño, alimentado por pura rabia desesperada, conectado con el pecho placa del soldado más cercano al acantilado y el árbol. Y el mundo se resquebrajó. No con sonido, sino con un golpe percusivo de pura fuerza que aspiró el aire del claro. Un vacío de sonido precedió a la erupción. Chispas negras, como relámpagos negativos, brotaron del punto de impacto, dispersándose en el aire como estrellas moribundas. El retroceso fue monstruoso, una ola violenta y conmocionadora que empujó violentamente a Bell hacia atrás. Perdió el equilibrio, sus brazos se envolvieron instintivamente Estia como la fuerza de su propio golpe imposible los lanzó a ambos sobre el borde del acantilado hacia el rugiente abismo. Ice no dudó. Ella dio un solo paso corriendo y se zambulló en un arco perfecto y elegante tras ellos, su cabello dorado corriendo detrás de ella como la cola de un cometa. Les fue mucho mejor que al soldado. La fuerza no solo lo envió volar, deshizo su posición en el mundo. Se convirtió en humano bala de cañón, lanzada en trayectoria inversa alejándose del acantilado Edge. El aire salió de sus pulmones en un jadeo silencioso y explosivo por un instante, antes de chocar con el hombre detrás de él. No hubo llanto, solo la percusión brutal y húmeda de la armadura de placas y el hueso que se encuentran con un objeto inamovible. Los dos cuerpos se arrugaron contra el grueso tronco del árbol con un sonido, eso fue menos un impacto y más un suspiro final y húmedo de rendición hueso y metal. Por un latido del corazón, la grotesca escultura de carne y el acero pareció colgar allí, desafiando la gravedad, antes de desplomarse en un montón quieto y silencioso. El único movimiento fue un goteo oscuro y único de sangre trazando un camino por la corteza nudosa del árbol. Sus formas fusionadas en una sola escultura grotesca de acero roto y carne, clavada contra la corteza antigua por la fuerza inimaginable. El brazo de un hombre estaba doblado en un ángulo imposible, la mano enguantada temblando 1, 2 veces, luego cayendo quieto. Un silencio profundo y enfermizo descendió, tan pesado que pareció silenciar el rugido implacable del río abajo. El aire mismo olía a ozono, hierro e intestinos vacíos. En el acantilado, los soldados restantes solo podían mirar, la bravuconería profesional destrozada y reemplazada por primigenia y visceral terror.
El hombre que se había estado jactando momentos antes ahora tembló tan violentamente que su armadura tembló. Otro dejó caer su espada. El ruido metálico contra la piedra era absurdamente fuerte, un estridente sonido vergonzoso que hizo que varios otros se estremecieran. Un veterano con el rostro lleno de cicatrices dio un paso tambaleante hacia atrás, su rostro ceniciento mientras hizo la señal de un dios olvidado sobre su pecho. Esto no fue técnica enseñada en cualquier simulacro del ejército. Esto era ajuste de cuentas. Marius, su comandante, solo podía mirar, con la boca abierta, su mente estratégica completamente rota por la exhibición de incomprensible poder. No miró al río por donde había escapado su presa, sino a los dos hombres destrozados junto al árbol. Esto no fue una batalla. Esto no fue una pelea. Esto era algo completamente diferente. Una fuerza de la naturaleza que tenían estúpidamente, arrogantemente, provocado. El silencio se extendía, pesado y acusador, salpicado por las respiraciones entrecortadas y aterrorizadas de los hombres sobrevivientes. Uno de ellos, un joven recluta con voz temblorosa, se volvió hacia Marius, tratando de recuperar algo pizca de competencia. Se han ido. Nadie podría sobrevivir a esa caída. La misión sigue siendo un éxito, ¿verdad? Una voz, fría y plana como una losa sepulcral, habló directamente desde atrás él. ¿Quién se ha ido? La temperatura en la cima del acantilado pareció desplomarse varias veces. Grados, un frío que nada tenía que ver con la bruma y todo tiene que ver con un miedo repentino y profundo. El mundo no se movió borrosa. La presión del aire se disparó, presionando sus tímpanos y dificultando la respiración. Un segundo, el borde del acantilado estaba vacío, nada más que la niebla agitada de la cascada de abajo. A continuación, Yuji Itadori se quedó allí, su llegada anunciada sin sonido, pero por el peso aplastante de su aura. Sus botas estaban firmemente plantadas en la roca, como si hubiera sido parte del paisaje todo el tiempo, un depredador materializándose repentinamente en medio de ellos. Su llegada precedió no por el sonido, sino por una ola de presión palpable y sofocante. Él se había movido más rápido de lo que los ojos de los soldados podían rastrear, un parpadeo de movimiento que estaba ahí y luego sólido, sus botas plantadas firmemente como si él había sido parte del paisaje todo el tiempo. El aire mismo se hizo pesado, cargado con una energía aterradora y teñida de carmesí que hizo que el cabello en sus brazos se paran de punta. Sus manos se abrieron de golpe, agarrando a los dos soldados más cercanos por su y levantándolos de sus pies como si estuvieran hechos de paja. El metal gimió en su agarre, abollando bajo la presión de sus dedos. Sus ojos ardían con una tenue y aterradora luz carmesí. Yo te hice una pregunta, dijo, con la voz baja y desprovista de todo misericordia. Siempre debes hacer una entrada. Hermes regañó, paseando por la escena desde la línea de árboles, como si llegara a una fiesta en el jardín, aunque sus ojos agudos no extrañaban nada. Los soldados temblorosos, los retorcidos cuerpos, la débil y crepitante energía en el aire. Empujó a uno de los botas de soldado colgando con la punta de su propio zapato inmaculado. Relájate, mi amigo intensamente preocupado. Una diosa y dos aventureros quien ha mirado fijamente la ira de la mazmorra. Un poco de agua no será que los termina. Miró por el acantilado, con una sonrisa astuta y sabia jugando en sus labios. En todo caso, me preocuparían más las rocas. Tienden a ser así, inflexible. Yuji no aflojó su agarre. Sus ojos, ardiendo de furia, permanecieron encerrados en el soldado aterrorizado. No los vimos tocar fondo. Eso significa que no sé si están a salvo. Eso me molesta. Su mirada, aún ardiendo de furia, parpadeó hacia los dos soldados por el árbol los que había tocado la campana. Su ira desapareció, reemplazada por choque puro y sin adulterar. Era como si un balde de agua helada hubiera sido arrojado sobre su cabeza. Sus ojos se abrieron una fracción, concentrándose en los débiles restos que se desvanecían. De energía maldita que se aferraba a la armadura aplastada como estática después de un rayo. Era inconfundible. La distorsión espacial. El imagen residual de energía negativa. El aire todavía sabía ozono y algo infinitamente más volátil. Era una firma que él conocía íntimamente, una sensación que había pasado meses persiguiendo al calor de batalla.
De ninguna manera, fue su primer pensamiento atónito. No hay manera. Él explicó el concepto una vez, de pasada, hablando de su propio mundo durante una comida. Una distorsión teórica del espacio que ocurre cuando la energía negativa se conecta con un impacto dentro de una millonésima parte de un segundo. No era algo que pudieras enseñar. Fue algo que tu sentido, algo que sucedió en el flujo del combate a vida o muerte, un chispa de claridad trascendente que separó a los expertos de los verdaderos monstruosos. Y Bel Cranel, el chico que se sonrojaba por todo, que llevaba su corazón en la manga, acababa de aterrizar en una rabia ciega para salvar a alguien a quien amaba. Una amplia sonrisa salvaje, una mezcla de orgullo, incredulidad y pura emoción depredadora, estirado sobre la cara de Yuji. Una risa baja se le escapó, desprovista de humor y lleno de asombro. Dejó caer a los dos soldados, que se arrugaron al suelo en un montón, olvidado. Bueno, lo estaré, murmuró, su voz era un estruendo bajo que llevaba a través del claro silencioso. El niño no hace nada a medias, lo hace. Sacudió la cabeza, la sonrisa no se desvaneció. El chico aterrizó un flash negro. La espada de doble filo. Lo primero que notó Estia fue un dolor profundo y palpitante en sus músculos, una sinfonía de dolor conducida por el brutal impacto de su caída. El segundo fue el calor de una manta de hilado áspero, sus fibras gruesas rascándose suavemente contra su piel, y el reconfortante, crepitar familiar de un fuego de hogar que pintaba sombras naranjas danzantes en el interior de sus párpados. El tercero fue Bel y el frío, silencioso temor que irradiaba de él como un escalofrío, un marcado contraste con el fuego calidez. Él estaba arrodillado junto a su paleta, su rostro pálido como la leche. Una manta estaba apretado alrededor de sus hombros, como si estuviera atrapado en un invierno perpetuo, pero temblaba violentamente, temblando la tela con vida propia. El alivio que inundó sus ojos rubíes cuando ella abierto el suyo fue un fugaz amanecer, e inmediatamente tragado por una culpa profunda y temblorosa, tan potente que se sentía como un peso físico en el corazón. Habitación pequeña y estrecha, presionando a los dos. Él está en shock, pensó Estia, sus sentidos divinos picando de alarma. Debajo del dolor mortal. ¿Qué pasó después de que me caí? ¿Qué hizo él? ¿Ves? ¿Qué hizo? Diosa. Estás despierto, gracias a los dioses. Su voz era ronco, apenas un susurro, raspado de cosas que no estaba diciendo, de gritos se había tragado entero. Ella dejó a un lado su propio dolor, anulando el núcleo de su divinidad del buque temporal. Bel, ¿qué ha ocurrido? Lo último que hice recuerda, ella se alejó, el recuerdo de la sensación de caída, el viento la azotaba, provocando que su estómago se sacudiera violentamente. El miedo había sido para él, no para ella. Siempre por él. Señorita Ice, ella nos salvó. Ella nos atrapó desde la caída, Bel explicado, su mirada fija en las tablas del suelo toscas, como si él podría encontrar respuestas en el grano, un mapa para explicar el caos. Ellas explorando arriba, asegurándose de que el área sea segura. Se quedó en silencio, su mandíbula trabajando como si estuviera tratando de forzar palabras que eran físicamente atrapado en su garganta, alojado allí por el horror. Estia esperó, su corazón latía con un ritmo frenético en sus contracostillas. El aire estaba espeso y pesado con lo que no decía, con el fantasma de un evento que había destrozado su conejo de ojos brillantes. Bel. ¿Qué es eso? Ella provocó, su voz más suave ahora, un suave empujón contra el formidable muro de su silencio. Yo, simplemente me balanceé, finalmente se ahogó, las palabras arrancadas de él. Sus manos apretaron la manta con tanta fuerza, que sus nudillos se pusieron blancos. Huesos que amenazan con reventar a través de la piel. Estaba tan enojado que te lastimaron, a eso se atrevieron, y luego estaba esto negrura en mí, y eso, simplemente, salió. Él negó con la cabeza, una lágrima única e indefensa trazando un camino limpio a través de la suciedad y sangre seca en la mejilla. Sus ojos estaban muy abiertos con un horror que había nada que ver con la batalla en sí, sino con lo aterrador, desconocido país que había descubierto dentro de sí mismo. Se sintió, hambriento, él susurró, la confesión parecía costarle todo. El corazón de Estia se rompió en 1000 pedazos. Este no fue el chico de ojos brillantes que había bendecido en un sótano polvoriento.
Esto era un alma mirando hacia un abismo que de alguna manera él había creado, y el abismo, ella temido, había mirado hacia atrás. Ella lo alcanzó, desesperada por jalarlo de vuelta desde el borde, para anclarlo a ella. La puerta de la pequeña habitación se abrió crujiendo sobre bisagras que protestaban. Entró el alcalde Cam, los hombros encorvados con un cansancio que parecía tener décadas. Le siguió su hija Lina, cuya la cara estaba pellizcada de preocupación mientras cargaba una bandeja con 2 humeantes tazones de sopa que olían débilmente a tubérculos y tomillo. En la sonrisa del alcalde era un gesto delgado y tenso, un fantasma de hospitalidad que no llegó a sus ojos, que estaban ensombrecidos por profundos e inquietantes conocimientos. Ah, Lady Estia. Estás recuperado. Bien, dijo, su voz cauteloso, cada palabra medida y colocada con cuidado, como en una balanza. La caída parecía severo. Estábamos preocupados. Sus ojos, sin embargo, no estaban sobre ella. Parpadearon de ella a Bel. Se demoraron en el chico, sobre los temblores que aún sacudían su cuerpo como una hoja en una tormenta. Estia lo vio entonces, no solo con recelo, sino con un destello de miedo puro en la mirada del alcalde. Él había visto los cuerpos Ais derribado. Él lo sabía. Su miedo a su divinidad era ahora completamente empequeñecida por un miedo visceral e inmediato al poder dentro de ella familia, un poder que había dejado destrozado a su portador y a sus testigos aterrorizado en silencio. Gracias, de verdad, dijo Estia, sentándose y ofreciendo un genuino, si tenso, sonríe. Ella tenía que ser fuerte por él. Ella tenía que proyectar calma. Estamos en deuda contigo. Tu amabilidad es un bálsamo. No es ningún problema, dijo Lina en voz baja, su voz apenas audible mientras se ponía la bandeja sobre un taburete pequeño, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia Bel antes de mirar rápidamente hacia otro lado, como si temiera lo que podría ver. La puerta se abrió de nuevo, y Ais Wallenstein entró, ella presencia que enfría instantáneamente la habitación como un calado invernal. Sus dorados ojos, frescos y metódicos, recorrieron a los ocupantes, catalogando, evaluando. Permanecieron en la forma encorvada de Bel durante medio segundo más que nadie. Una científica señalando su tema principal. Pero mientras su mirada se posaba en el fragmento de metal ennegrecido y picado que tenía en la mano, el foco clínico en sus ojos parpadeó, solo por un instante, con algo más. Un malestar profundo e instintivo. El residuo del poder fieltro, extranjero, sin embargo, picaba en los bordes de su memoria, un eco de una sensación que conoció desde el corazón de un huracán, desde lo caótico núcleo de su propio Ariel. Ella lo descartó. Se requerían datos, no sentimiento. Las fuerzas restantes de Ares se han retirado. Se fueron en pánico, ella declaró, su voz uniforme y desprovista de emoción, un marcado contraste con la espesa tensión en la que había entrado. Ella hizo una pausa, asegurándose de que tuviera su atención total. Encontré señales de lucha cerca de su campamento. Los soldados no se retiraron. Bel se quedó sobrenaturalmente quieto, como convertido en piedra. El mismo aire que él, la respiración pareció desvanecerse. Fueron asesinados por un solo impacto tremendo. Ais continuó, su cabeza se ladeó una fracción de grado en pura curiosidad clínica. Los cuerpos no solo estaban rotos. Ella dejó que las palabras flotaran en el aire durante un bit, permitiendo que la sombría imagen se forme en la mente de su audiencia. Lo eran, erosionado. Como si algo se los comiera, átomo y átomo, antes de que golpeara la fuerza física. No había sangre. Solo polvo y disolución. Por el rabillo del ojo, Estia vio al alcalde ponerse rígido, su mano agarrando el borde de una mesa cercana hasta que sus nudillos quedaron tan blancos como lo había sido Bel. La fuerza era, inusual, reflexionó Ais, débil, casi imperceptible. Nota de intriga entrando en su tono plano. Ella levantó un pedazo retorcido de metal ennegrecido, lo que alguna vez podría haber sido una coraza. Fue grotescamente picado y deformado, sus bordes se desmoronan como madera podrida. Se siente vacío. Luego colocó el fragmento de metal en un pequeño recipiente de madera mesa con un tintineo suave y definitivo que resonó en la silenciosa sala. Y corrupto. La palabra flotaba en el aire, espesa y sofocante.
En el silencio creada, la misma imagen horrible pasó inadvertida a través de 3 mentes. La estatua de Sukuna. La explosión de rabia. Y Yuji, sus ojos ardientes, parados en el centro de una tormenta que destroza la realidad. Bell miró fijamente la pieza de metal como si fuera una serpiente venenosa, enroscado para golpear, su aliento atrapándose en su garganta. Era una prueba tangible e innegable del poder inimaginable que tenía, incluso por una fracción de segundo respondió a su llamada. Esta no era la limpia, poder heroico de Argonauta. Esto era algo antiguo, algo vil, y se había derramado de él. Desde la esquina de la habitación, el alcalde Kaam soltó un grito húmedo y andrajoso. Tos que sacudió todo su cuerpo, un sonido que hablaba de daños pulmones y viejas penas. Lina corrió a su lado, con el rostro pálido. Padre, por favor. Necesitas descansar. Este estrés, desde que llegaron, también lo es mucho por ti. Estoy bien, niña, jadeó, saludándola débilmente, aunque su cuerpo tembló con las réplicas. Ice, su informe entregado, encontró un lugar para pararse contra la pared, mezclándose a la perfección con las sombras. Sus ojos dorados, por lo general tan plano, ahora estaban fijos en Bell con una intensidad ilegible. Ella era tratando de cuadrar el círculo, de reconciliar al chico que temblaba con culpa que todo lo consume con la fuente de lo devastador, vacío poder que había deshecho a 2 hombres de la existencia. Más tarde, en la intimidad de sus propios y escasos aposentos, Kaam tose finalmente disminuyó a respiraciones temblorosas y desiguales. Se desplomó en un pozo silla desgastada junto a la chimenea fría, su mano temblando mientras se cerraba alrededor de un viejo colgante empañado que colgaba de su cuello, a símbolo de una familia desaparecida. Él trajo el metal frío a su frente, como si pudiera expulsar la memoria, podría presionar la visión de luz violeta y relámpagos negros de su mente. La tos no era solo de enfermedad. Era su cuerpo recordando, violentamente rechazando el sabor a ceniza y ozono que había llenado sus pulmones durante décadas hace. Su poder, susurró, su voz cruda y deshilachada, cada palabra un esfuerzo. Siempre es una espada de doble filo, Lina. Nosotros, que tenemos visto su corte, recuérdalo para siempre. No olvida, y no olvida. Perdona el descuido. Padre, ¿a qué te refieres? Preguntó Lina, arrodillada junto a su silla. Su rostro joven estaba grabado con una confusión que anhelaba lo simple mundo que había existido justo esta mañana. ¡Qué poder! Ese chico. Parecía tan asustado. Él no pudo haberlo hecho, sus ojos estaban distantes, no viendo las toscas paredes de su casa, sino en otra ocasión, otro cataclismo que había llovido el cielo se volvió loco. La imagen del rayo negro del niño era sobrescrito por un recuerdo más antiguo y aterrador. Un recuerdo violento, cegador luz violeta que había abrazado el cielo sobre un campo de batalla diferente, convirtiendo el día en una pesadilla de crepúsculo de tonos morados. El sonido era lo mismo. Una conmoción cerebral que te robó el aire de los pulmones y los pensamientos de tu cabeza. El olor era el mismo ozono y ceniza, y el sabor cobrizo de la sangre vaporizada, un perfume de absoluta aniquilación. El calor en la piel era el mismo, una ola que prometió despellejarte vivo. Y la mirada en el rostro de su dios entonces a máscara de dolor furioso y desesperado era el mismo mundo desesperado, rompiendo el amor que vio en los ojos del chico ahora. Él tiene la misma mirada en sus ojos, murmuró Kaam, mirando fijamente a la pared como si pudiera ver directamente a través de ella hasta donde estaba Belcranel, luchando con sus demonios. No malicia. Crueldad no. Es un desesperado, amor terrible. Del tipo que no le importa el costo, que no puede medir los daños colaterales. El tipo en el que rompería el mundo a piezas, para salvar a una sola persona dentro de ella. Miró a su hija, su expresión sombría y antigua. Debemos ser cautelosos. Debemos ser inteligente. Ese poder no se limita a derrotar enemigos. Se deshace ellos. Los niega. Y deshará y negará cualquier otra cosa. Eso sucede cerca. Amigos, hogares, pueblos, no lo hace, discrimina. ¿De qué manera? ¿Están bien?
La voz de Yuji estaba tensa de preocupación, un trueno bajo de ansiedad controlada debajo de las palabras, mientras cargaba al hombro su camino a través de un denso matorral, las ramas secas raspando contra su armadura de cuero con un sonido como rechinar de dientes. Sus ojos, agudos y sin perderse nada, escaneó implacablemente la penumbra debajo del dosel, cada ramita rota y terrón de tierra recién convertido a posible pista en la historia de lo que había sucedido aquí. El aire, espeso con olor a tierra húmeda y ortigas trituradas, llevaba un extraño sabor metálico que le puso los dientes al límite. El eco desvanecido, parecido al ozono de la técnica de Bell, una firma que conocía muy bien. Caminando sin esfuerzo a su lado, como si estuviera dando un paseo pausado por un parque de la ciudad, Hermes se rió entre dientes, el sonido incongruente y la luz en contra la tensión palpable. Oh, apostaría a que están perfectamente intactos, Hermes dijo, una sonrisa astuta jugando en sus labios, sus ojos iluminados con cálculo malicioso. Aunque quizás no del todo bien. Eso fue todo el truco que hizo tu conejo. Relámpago negro, limpio, enfocado, y ni una pizca de magia falna. Sin canto de hechizos, sin divinidad bendición, solo intención pura y desatada. Inclinó la cabeza, los ojos brillando con avariciosa curiosidad. Ahora, ¿cómo lo hace en el nombre del cielo ese trabajo?, me preguntó. La técnica secreta de un mentor, Yuji. ¿Algo de tu patria única? Yuji no respondió al cebo de Hermes. Su enfoque estaba por delante, en el camino y la energía persistente, pero una rara sonrisa orgullosa tocó sus labios por el más breve de los momentos, sus ojos entrecerrados no por preocupación, sino por análisis enfocado y profesional. Lo copiaste, pensó, una oleada de orgullo feroz y profesional, cortando la capa de preocupación por su alumno. Me viste usarlo contra el Minotauro, contra el Goliat negro, sentiste su resonancia, el momento preciso, la chispa de la divergencia. Usted diseñó un flash negro basado solo en la sensación y la memoria. Loco absoluto. Las sorpresas nunca se detienen contigo, Bell. Unos pasos más adelante, Asfial Andrómeda se detuvo, sosteniéndola. Brújula multifuncional, Paladio. La aguja no era solo girando. Estaba vibrando erráticamente, latiendo de un lado a otro como si poseído, y el intrincado dispositivo emitió un gemido bajo y angustiado. Ella nunca había escuchado antes un sonido de pura angustia sistémica. Pero a medida que el gemido bajo y angustiado comenzó a emanar de Asfi Brújula, la sonrisa siempre presente del dios se congeló en su lugar. No desapareció. Se convirtió en la sonrisa de una estatua, una fachada frágil e inmóvil. Sus ojos, por lo general, parpadeando con un alegre engaño, afilado en puntas de enfoque avaro, pasando del dispositivo angustiado al norte horizonte y vuelta. El sonido no era solo interferencia. Era un canto de sirena a un dios como él. Un misterio que rompió las reglas, que caos prometido y verdades nuevas y deliciosas. Nivel catastrófico interferencia, ¿dices?, murmuró, su voz perdiendo su tono juguetón y ganando un borde hambriento, casi metálico. ¡Qué completamente! Fascinante. El rastro del ejército es lo suficientemente claro, dijo Asfi, con la voz entrecortada, con frustración técnica mientras señalaba el amplio camino de maleza pisoteada. Pero mi brújula es inútil para encontrar tu estudiante, Yuji. Está completamente cegado. Tocó la parpadeante cara de cristal de su brújula, sus labios apretados en una línea delgada y frustrada. La firma energética del impacto el sitio está causando interferencias de nivel catastrófico. No es un residuo de hechizo. Es más como una herida. Ella se ajustó las gafas, mirando hacia arriba desde la brújula con una mezcla de aprensión y desnudo intelectual fascinación. Estaba aterrorizada, pero también era una genio viendo un fenómeno que desafió todas las leyes mágicas conocidas en su mundo. A rasgadura violenta y desigual en el tejido del maná ambiental, y es sangrando energía cruda y caótica. Está corrompiendo las señales fundamentales. Mi paladio funciona. No puedo conseguir un bloqueo preciso en nada, cualquier signo de vida, cualquier firma mágica, dentro de una milla de su punto de origen. Es una zona muerta de pura estática informativa.
Sin embargo, agregó, gesticulando con la barbilla hacia los tejados distantes apenas visibles a través de los árboles, la dirección general del retiro y la epicentro de esto, Cicatriz, ambos apuntan hacia ese pueblo más adelante. Es el lugar más lógico para que hayan buscado refugio. Entonces ahí es donde vamos, dijo Yuji, su tono no dejaba espacio para debate o discusión adicional. Él no rompió su paso, moviéndose con propósito decidido y poderoso hacia la aldea distante, dejando el dios sonriente y el capitán reflexionando para seguir su estela, cada uno perdidos en sus propios pensamientos muy diferentes, pero igualmente intensos.